Imagina un atardecer en la antigua Roma, donde el sol se hunde lentamente detrás de las colinas del Palatino, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En el corazón del imperio, en un palacio que rebosa de mármol y oro, pero que para él no es más que una cárcel dorada, se encuentra Marco Aurelio, el emperador filósofo. No lleva corona en ese momento, solo un manto sencillo sobre sus hombros, y en sus manos, un pergamino donde garabatea pensamientos que no son para el Senado ni para los generales, sino para su propia alma. Es el año 170 después de Cristo, y mientras las legiones romanas luchan en las fronteras contra bárbaros y plagas, Marco se sienta en su tienda de campaña durante una campaña militar, reflexionando sobre la vida. Sus meditaciones no son un tratado formal, sino un diario íntimo, un diálogo consigo mismo, inspirado en el estoicismo que le enseñaron sus mentores, Epicteto, Séneca y, sobre todo, la tradición de Zenón y Crisipo. El estoicismo, para Marco Aurelio, no es una filosofía abstracta reservada para sabios en academias. Es una armadura para el alma, un mapa para navegar el caos de la existencia humana. Nacido en el año 121 después de Cristo en una familia noble, Marco fue adoptado por el emperador Antonino Pío y educado en las virtudes estoicas desde joven. Aprendió que el universo es un todo ordenado, gobernado por la razón divina, el Logos, y que el ser humano, como parte de ese cosmos, debe alinearse con él. No se trata de reprimir emociones, como a veces se malentiende, sino de cultivar la sabiduría para distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. Marco vivió esto en carne propia. Reinó durante una era de guerras constantes, una plaga devastadora que mató a millones, y tragedias personales como la muerte de varios de sus hijos. Sin embargo, en sus escritos no hay lamentos, hay aceptación, resiliencia y un compromiso inquebrantable con la virtud. Permíteme llevarte a través de una narración larga, como si estuviéramos caminando junto a Marco por las calles empedradas de Roma, o sentados en su estudio mientras el viento del Tíber trae ecos de la multitud en el Coliseo. Imagina que eres un joven tribuno, un aprendiz que ha llegado a la corte buscando sabiduría, y Marco, con su barba gris y ojos penetrantes, te invita a sentarte. La vida es breve, joven amigo, te dice con voz calmada, pero su calidad no depende de los años, sino de cómo la vives. Déjame contarte sobre el estoicismo, no como teoría, sino como el fuego que forja el carácter. Comienza recordando sus orígenes. El estoicismo nació en Atenas, en el pórtico pintado el Stoa Poikile donde Zenón de Citio enseñaba a principios del siglo III a.C. Zenón, un mercader fenicio que naufragó y perdió todo, encontró en la filosofía no un consuelo vacío, sino una forma de vida. El hombre sabio, decía, vive de acuerdo con la naturaleza. Para Marco, esto significa reconocer que somos parte de un gran tapiz cósmico. Todo sucede por una razón, no caprichosa, sino racional. Las estrellas giran en sus órbitas, los ríos fluyen al mar, y los humanos deben fluir con el orden universal. Pero Marco lo hace personal. En sus meditaciones, escribe, recuerda que todo lo que te ocurre es lo que te corresponde, y que el universo no te da nada que no puedas soportar. Es una invitación a la serenidad en medio del torbellino. Ahora, profundicemos en dos de sus enseñanzas clave, tejidas en esta narración como hilos de oro en un tapiz. La primera es la dicotomía del control, un principio que Marco heredó de Epicteto, su gran influencia. Imagina que estás en el foro romano con Marco. La multitud bulle, mercaderes gritan ofertas, senadores discuten leyes, y en el aire flota el aroma de pan fresco y humo de sacrificios. De repente, un mensajero llega jadeante. Emperador. Las legiones en el Danubio han sido emboscadas. Miles han caído. El rostro de Marco no se inmuta. Te mira y dice, lo que puedo controlar es mi respuesta, no el viento que trae la noticia. Esta enseñanza divide el mundo en dos, lo que depende de ti y lo que no. Lo que depende de ti son tus opiniones, tus deseos, tus aversiones, tus acciones. Puedes elegir ser virtuoso, justo, templado y valiente, las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Pero el clima, la salud de tu cuerpo, la opinión de los demás, la fortuna o la guerra,
eso escapa a tu poder. Marco lo vivió intensamente. Durante la guerra marcomana, acampado en las frías tierras germanas, escribió: no te perturbes por las cosas externas, nada te obliga a juzgarlas como buenas o malas, salvo tu propia mente. En la narración de su vida, esta dicotomía es como un faro en la tormenta. Piensa en él recibiendo la noticia de la muerte de su esposa Faustina, o de sus hijos pequeños. No se derrumba en llanto público, en cambio, reflexiona: ¿por qué lamentar lo inevitable? Enfócate en lo que sí puedes hacer, honrar su memoria con acciones dignas. Esta enseñanza no es frialdad, es libertad. Libera al alma de cadenas innecesarias. En tu vida cotidiana, joven tribuno, aplica esto: si un amigo te traiciona, no controle su traición, pero si tu respuesta perdona o aleja, pero con razón, no con ira ciega. Avancemos en la narración hacia la segunda enseñanza, el memento mori, o recuerda que morirás. Marco no lo ve como algo morboso, sino como un recordatorio liberador. Imagina ahora que el sol ha caído, y estás con él en los jardines del palacio, bajo un cielo estrellado. Las antorchas crepitan, y el emperador, con una copa de vino en la mano que apenas toca, te cuenta una anécdota de su juventud. Cuando era niño, dice, mi tutor me enseñó a dormir en una cama dura, a comer poco, a vestirme solo. Recuerda, me decía, que eres mortal, como el más humilde esclavo. Y ahora, como emperador, lo repito cada día. Memento mori es la conciencia de la finitud. Marco escribe en sus meditaciones: vive cada día como si fuera el último, pero no con desenfreno, sino con propósito. En la gran narración de su reinado, esta enseñanza brilla en momentos de crisis. Durante la plaga antonina, que arrasó Roma y mató a un tercio de la población, Marco no huyó a sus villas campestres como otros nobles. Se quedó, organizando ayuda, visitando enfermos, recordándose a sí mismo: hoy podría ser mi último día, he actuado con virtud. Esta práctica estoica transforma el miedo a la muerte en combustible para la vida. No pospongas la bondad, la justicia o el autocontrol, porque el tiempo es prestado. Marco lo aplica en su gobierno: reforma leyes para proteger a los débiles, libera esclavos, promueve la educación, todo con la urgencia de quien sabe que el reloj cósmico no se detiene. En esta narración larga, veamos cómo estas dos enseñanzas se entrelazan en la vida de Marco. Durante una audiencia en el Senado, un conspirador es descubierto. Los senadores claman por su ejecución. Marco, aplicando la dicotomía del control, dice: no controlo su traición, pero controlo mi clemencia. Lo perdona, recordando el memento mori: mañana podría ser yo el juzgado por el tiempo. Sus enemigos lo llaman débil, la historia lo llama sabio. En las fronteras, rodeado de muerte, escribe: no desperdicies tu vida en lo trivial. Enfócate en lo eterno, la razón, la virtud. El estoicismo de Marco no es solo para emperadores. Es para ti, para mí, para cualquiera en San Luis o en Roma. En esta narración, cierra los ojos y visualízalo: Marco en su lecho de muerte, en el año 180 después de Cristo, en Vindobona, la actual Viena. Sus últimas palabras a sus guardias: id con el sol naciente, yo ya me voy con el poniente. No hay miedo, solo aceptación. Sus enseñanzas perduran: controla lo que puedas, acepta lo que no, recuerda tu mortalidad para vivir plenamente. Y así, joven aprendiz, la narración de Marco Aurelio nos deja una lección eterna. El estoicismo no elimina el dolor, lo transmuta en fuerza. En un mundo de incertidumbre, guerras, plagas, traiciones, estas herramientas son tu escudo. Aplícalas. Cada mañana, pregúntate qué controlas hoy. Cada noche, recuerda que este día podría haber sido el último. Marco no escribió para la fama, escribió para sobrevivir. Y en esa supervivencia, nos legó un camino hacia la verdadera libertad.